Hola, ¿cómo estás? Soy José Cosculluela y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Líderes de Acero, el podcast para los que respiran estructura metálica. Como sabes, nuestra intención es que te lleves algo útil, algo que puedas comentar con tus colegas, que puedas compartir, que te haga reflexionar, lecciones aprendidas que nos traigan los invitados y ojalá que te sea muy, muy útil. Como siempre os pido, por favor, activa las notificaciones, suscríbete y cuando aparezca el código QR, por favor, actívala para que nos puedas dejar tus datos y ahí te daremos contenido exclusivo que viene desde este podcast. Y no me enrollo más porque hoy viene otro muy, muy, muy buen episodio. Ya, si siempre me lo decís por WhatsApp, qué pesado eres, siempre diciendo que es muy buen episodio, pero es que hoy tenemos un muy, muy buen episodio. El invitado nos lo recomendó Tomás Fischer de Oxygen de hace 3, 4 episodios y nos dijo que este invitado iba a ser muy especial y estamos convencidos que así va a ser. Nos vamos a trasladar a Chile, a Santiago, y vamos a hablar de Arrigoni, un nombre que todos los que nos dedicamos a la estructura metálica identificamos perfectamente como una gran empresa de estructuras metálicas. Y nos va a acompañar Gianfranco Arrigoni. Y sin más dilación, le vamos a dar paso. Gianfranco, ¿cómo estás? José, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos escuchan, nos ven. Feliz de estar aquí en tu podcast Líderes de Acero. Te felicito por todo lo que haces y traer una industria que de repente es muy lejana y muy poco conocida a que más gente la conozca, que es muy bonita y es muy necesaria para el crecimiento de todos los países. Pues muchísimas gracias por tu disponibilidad. La persona que nos invita, en este caso, tiene mucho más experiencia en podcast que el entrevistador. Él tiene su propio podcast, hablaremos de él más adelante. Mira, Gianfranco, la verdad es que queremos tocar muchos temas. Me gustaría tocar un poquito, empezar un poco, si te parece, por la historia de la empresa Rigoni. ¿Qué te parece si nos compartes un poco los orígenes, etcétera, de Rigoni Metalurgia? Sí, feliz, José. Mira, la empresa, la parte, primero se vino mi nono con uno de sus hermanos, y eran 9 hermanos. Se vino con Dante, su hermano Dante, a Chile para instalar una línea de producción de unas maquinarias para cocina que en su momento hicieron el contacto con don Anacleto Angelini, que es un reconocido, en paz descanse, empresario chileno. Y vinieron a instalar una línea de producción y cuando estaban terminando le dijeron: ¿y por qué no se instalan una segunda línea de producción? Y dijeron: pucha, mira, puede ser una buena alternativa. Lo conversaron entre los dos y le dijeron: perfecto, nosotros nos quedamos un año más, porque venían solamente, después retornaban a Italia, si es siempre y cuando nos dejes trabajar en las noches para nosotros, porque le gustó mucho el país. Entonces, si ya se iban a quedar, en que les dejaran trabajar en las noches para ellos. Entonces, llegaron a ese acuerdo, llamaron al tercer hermano, mi tío Guido, y le dijo: oye, vende todo y compra herramientas y máquinas y tráetelas para acá. Y en ese entonces mi tío Guido ya estaba casado y ya tenía un hijo, tío Roberto, experto en estructuras metálicas, que también en paz descanse, que nos dejó hace algunos años atrás, y se vino con la señora, con el hijo, y baúles no con ropa, sino con herramientas para poder trabajar en las noches para ellos mismos. Y ahí partieron con la carpintería metálica, haciendo rejas. Después empezaron esto fue el año 53, y el año 55 se fundan Arrigoni Metalúrgica Hermanos, porque eran estos tres hermanos que de Italia formaron esta empresa y ahí partieron haciendo pequeñas cosas. El primer lugar eran las dalias, tenían una maestraza chiquitita en las dalias. Después me acuerdo que mi nono me comentaba que los directorios lo hacían en la cuneta, en la solera, en la vereda, ahí sentados los tres viendo cómo crecer, para qué tipo de estructura iban haciendo, y ahí después se cambiaron. Un gran cambio fue cuando se fueron a Américo Vespucio, que ahí compraron un pequeño terreno, que después fueron comprando un poco más para ir agrandándose. Fueron, fueron viendo oportunidades, sobre todo el tema minero. Ellos se adjudicaron en los años 80, se adjudicaron un proyecto minero sin tener las máquinas ni la infraestructura. Entonces, una vez adjudicado, se pusieron a construir los galpones, a tener las máquinas, o sea, con un hambre de querer hacer las cosas, de atreverse, de arriesgarse, que también todo ahora, que cuando emprendemos y todos sabemos que hay muchos riesgos, y si uno se tiene fe en uno mismo, tiene que dar ese paso que muchas veces cuesta, y ahí tomaron el primer proyecto minero y empezaron así a crecer. en- bueno, me contaban también
los desafíos que daban ellos. Hoy en día uno manda una cotización por mail, la respuesta le pueden llegar en una semana. Antiguamente mandaban los presupuestos en una carta, la carta iba, se demoraba un mes, volvía, entre ida y venía se podía demorar 2, 3 meses, 4, 5 meses, solamente en resolver dudas del proyecto. Hoy en día es todo mucho más inmediato. Antiguamente se tomaban todo mucho más el tiempo. A mí una de las cosas que siempre me llamaba la atención, siempre se hacían las fiestas de fin de año con los viejitos ahí ¿cómo se llama? En la planta. Yo siempre les digo viejito y el rubro, yo creo que todos nos conocen aquí en Chile, los viejitos son los trabajadores, independiente que tengan 30 años o tengan 60, uno le dice viejito. Y ahí fue creciendo la empresa, se fueron en la segunda generación, que mi papá con sus primos empezaron a trabajar. Mi tío Roberto del colegio se fue al tiro a trabajar, no estudió, entonces es muy conocedor de todo el tema de estructura metálica. Empezamos a hacer montaje, entonces se iban dividiendo. Mi nono iba a supervisar los montajes, tío Guido por acá, el tío Dante por allá, y así se fueron involucrando los hijos para después ir trabajando como segunda generación. Así que fue muy linda la historia, sobre todo venir de un país tan lejano, en un barco que te demoraban meses en llegar acá, sin saber realmente lo que era Chile. Pues les gustó mucho Chile y siempre fueron muy, muy agradecidos del país. Una de las cosas bonitas también que pasó, ellos amantes del ciclismo, y ellos fueron los primeros en organizar la primera vuelta ciclística de Chile. No me digas. Y ellos estuvieron muy, muy ligados al ciclismo. De hecho, mi nono me contaba que ellos tenían un librito aparte de toda la plata que invertían en el ciclismo, y las señoras no podían saber porque realmente le tenían un cariño y invertían mucho en el ciclismo para promover el ciclismo aquí en Chile y el deporte, que era el... Entonces, eran unos amantes bueno, de la cocina, obviamente, y también del deporte y sobre todo el ciclismo. Mira, pues te cuento una Fue, anécdota, nada que ver, pero yo soy muy fanático de la bici también. Y en la grupeta con la que salgo los sábados, pasa lo mismo, que no quieren que las mujeres se enteren de lo que gastan con la bici. Y entonces ahora hay una tienda en España que te da 2 tickets de lo que te cuesta la bici. Uno, el que realmente te cuesta, y otro para que se lo enseñes a tu señora y que parezca que no te has gastado tanto dinero en la bici. claro, Me hago cargo. Oye, entonces, no, o sea, se ve el carácter emprendedor de los Arrigoni, tomar una obra y una vez la tienen, vamos a hacerla y la vamos a hacer y la vamos a hacer bien. No, espectacular. Y lo que me comentabas también de cómo se enviaba la información, también eh, don Juan Acuña, que también nos explicaba los inicios del detallamiento, también enviando toda la documentación que se demoraba, ¿no? Espectacular. En tu caso, claro, tú eres tercera generación de tercera los generación, Arrigoni. sí, Muy bien. sí. Y en tu caso, tú tienes una formación de ingeniero civil e industrial de la U y mucha formación financiera también, ¿verdad? Sí, sí, saliendo de la universidad me puse a estudiar, me gustaba mucho el tema financiero y me puse a trabajar, perdón, en una empresa financiera para aprender, porque las finanzas te sirven para toda la vida. Las finanzas van de la mano. Nosotros siempre en las mesas se conversaba y sabíamos que las empresas quiebran por flujo caja y no por estado de resultado. Y eso es sumamente importante entenderlo, porque puedes facturar todo lo que quieras, pero si no te pagan no vas a llegar a ninguna parte. Y uno tiene y en la historia para atrás pasó muchas veces, mi papá me decía: "Oye, nos llegaba la plata al mes". Él partió también en el mundo financiero, antes de llegar a ser gerente general de la metalurgia, fue gerente de finanzas, y decía: "Teníamos 100, repartíamos para pagar a los bancos lo que había que pagar, a los proveedores, a los viejitos, cuánta plata sobra, y se repartía". Mi papá me decía: "Oye, ya, Vittorio, ¿cuánto necesitáis?". 100. No, eso es mucho. Pucha, es que tengo que pagar esto. 50. No, no, ya, y ya. Aquí tenéis 70, y así era. Se iba viendo primero primero pagarle a los viejitos, y después con lo que sobraba se pagaban ellos. Entonces era un trabajo mucho más que hoy en día ciertas cosas son mucho más cómodas, son más complejas otras, pero ellos vivieron después de una guerra, ser inmigrante, algo nuevo, que a nadie le gustan los cambios. Como dice mi papá, solamente a las guaguas cuando están hechas les gustan los cambios, porque realmente cuando tú estás ahí en tu zona de confort saliste, entonces ellos se vinieron para acá en formar algo de cero, sacarse la mugre. Claramente nosotros estamos viviendo mucho mejor de lo que vivieron mis nonos.
mucho sí, mejor. Y ellos fueron los que hicieron todo el esfuerzo para llegar a lo que tenemos nosotros. Eso también uno nunca se tiene que olvidar. Yo creo que es importante el entender desde de uno viene para que te dé fuerzas hacia adelante, pero también desde donde uno no viene que no te coarte hacia el futuro, porque muchas veces si tú vienes de una población o vienes de familia más humilde, que eso no te coarte para lograr grandes cosas en el futuro, pero que no te olvides que vienes de esfuerzo, y eso es importante. Si mi nono me decía, cuando tú haces algo con pasión, ujú, es que no hay nadie que te pueda ganar, nadie. Porque cuesta encontrar gente apasionada. Entonces, a ellos le apasionaba el fierro, le apasionaba el ayudar a la gente. Mi nono hacía todos los años una Navidad para los hijos de carabineros aquí en Chile. Y ajá. se llenaba de unos 80, 90 hijos de carabineros que le hacía la Navidad, le entregaba regalos. Entonces, también muy cercano, tanto como reciben, también como dar. Yo creo que eso también nos quedó muy, muy marcado a todos nosotros. Qué bonito. La verdad es que a nosotros nos gusta siempre en el podcast empezar un poco a hacer el recorrido de qué ha sido de la empresa hasta llegar, como la historia que nos cuentas, Gianfranco, son historias súper bonitas, de esfuerzo. Nos explicaba Pelizzari también, emigrando también de Italia, como el caso de ustedes, hasta Venezuela. Casos, historias de esfuerzo, de trabajo, historias de las que aprender mucho. Muy bien, Gianfranco. Y me gustaría un poco que nos comentaras cómo fue tu ingreso en la empresa familiar, en todo lo que sería el grupo. ¿Cómo fue tu llegada Yo a- salí de la universidad y me puse a trabajar en un banco de inversiones, Ujú. en administrando grandes patrimonios, y ahí una de las cosas que quería aprender es cómo se maneja el mundo también de inversiones. Y llegó un momento, eh, un- ya llevaba 2 años afuera, que me pasó algo que, no sé, de repente le recomendábamos a los clientes ciertas inversiones, pero después, no sé, en Estados Unidos el CEO se metía con la secretaria y quedaba la escoba, bajaba la acción. Entonces se escapaba mucho de las manos. Sé que uno nunca puede manejar todo, pero era muy, muy poco manejable. Y ahí dije, ya sabéis que más llegó mi tiempo en esta empresa. Y hablé con mi papá y me dijo, oye, pucha, quiero buscar cosas. Y me dijo, oye, ¿por qué no te venías a trabajar con nosotros? Lo preguntó en el directorio, que no hubiera ningún problema. Y después de conversarlo en el directorio, lo conversaron como familia y me dijeron, vente a trabajar con nosotros. Y ahí llegué a Rigoni Metalúrgica, en la cual la idea era que conociera yo todo el funcionamiento de la empresa, y para eso me pusieron ingeniero de mejoramiento continuo. Ok. Un cargo ahí que mis amigos me molestaban porque dije, de mejoramiento continuo, que iba viendo si estaba limpio o no todos los lugares, entonces pero me permitía moverme en todas las áreas, porque después empecé a ver un poquito el control de gestión de todas las áreas con KPI, entonces me podía mover en todas las áreas. Y ahí partí haciendo, oye, hay que hacer un inventario de pernos, y me ofrecí. Y como todos saben, contar los pernos que están abiertos, me demoré como una semana y media, y terminé negro entero. De hecho, ahí tengo una foto de cuando terminé de hacer el inventario, pero fui aprendiendo. Y después, una de las primeros trabajos que me encargó ese gerente general de su momento era meterme en el área de adquisiciones, porque habían cosas raras. Y ahí me empecé a meter, a meter, a meter, y claramente él estaba coludido con algunos proveedores. Entonces ahí lo logramos detectar, y ahí, bueno, él renunció, y ahí empezamos a armar. Después empecé a trabajar un poquito con, está mi tío Ítalo y está el tío Roberto, bien cercano a mi tío Roberto, ahí enseñándome harto. Teníamos unos proyectos bien, bien complejos, habían unas vigas que tenían unas alas inferiores hacia abajo, o sea, tenía las alas de abajo, tenían unas planchas que iban hacia abajo y arriba también, entonces no las podías dejar a piso, tenían que estar sobre caballete. Entonces las apoyaba un poco y perdía los ángulos. Entonces eran unas 34 vigas de unos 2,5 metros, no, 6 metros de largo. Entonces ese fue como el primer proyecto que dije, ya, esto tenemos que terminarlo, y para terminarlo hay que hacerle un traqueo completo día a día. Entonces yo iba todos los santos días, la Ajá. viga 31, 32, entonces iba haciendo, y ahí me empezó cada vez más a gustar el mundo metalmecánico. Ahí después aprendí a soldar, y realmente me saco el sombrero por los que sueldan, porque Ujú. realmente, pucha, que es complejo, sobre Sin todo cuando duda. tenéis que bajar la careta, y no ahora que tienes de repente más tecnología que apoyar. Varilla es muy difícil, pero con pistola es más fácil.
Y después se creó o sea, había un tema en Proindar, que es otra empresa del grupo, que es la que fabrica parrillas de piso y también fabricaba estructuras metálicas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en Arrigonia Metalúrgica empezamos, dábamos a subcontrato casi 500 toneladas al mes. Entonces dijimos, oye, en vez de subcontratar hacia afuera, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y yo creo que ahí ese fue el primer error que cometimos. Mira, ¿Por qué? Porque sobre todo el tema metalmecánico y en Chile es bien cíclico el tema, sobre todo minería y todo. Entonces, cuando uno tiene estos picks, es sumamente importante siempre tener una base estable que te permita aguantar en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Y esto al final estaba aumentando nuestra capacidad, si bien no era la misma empresa, pero teníamos una empresa aledaña. Entonces, cuando esto bajaba, ¿qué hacía Proindar? Entonces yo justo fui en esa época que ya estaba bajando la subcontratación de la metalúrgica y nosotros nos empezamos a presentar a otros proyectos. Entonces ujú, ahí estuve ahí, llegué como gerente de planificación y desarrollo. Yo ya ujú, había avanzado en la metalurgia, había estado un par de años, ya estaba como jefe de control de gestión. A ese cargo llegué y me pasé como gerente de planificación y desarrollo para analizar bien la empresa en qué estaba, porque estábamos teniendo varios problemas, en varios reclamos. Y claro, ¿qué es lo que nos pasó? Que nosotros ofrecíamos un servicio que en teoría era como de menor calidad que la metalúrgica para llegar a ciertos mercados que era la construcción, que no necesitaba todo el backup que tenía la metalúrgica del dossier de calidad, certificación y todo eso. Y, y resulta que, claro, adjudicábamos los proyectos a costos más bajos, o sea, precios más bajos, pero nos exigían lo mismo si ustedes son Arrigoni, entonces nos metían en el mismo saco. Y eso nos costó mucho diferenciarnos. Y bueno, después llegó un momento que nosotros en Proindar hacíamos las parrillas de piso y estábamos descuidando las parrillas de piso, que era nuestro pan con mantequilla que teníamos en la empresa. Y éramos reconocidos los únicos fabricantes en Chile con 100% materiales nacionales, porque las pletinas se las comprábamos a ASA. Entonces ahí yo le dije al directorio, le dije, lo que tenemos que... antes de eso, antes de eso, pasaron varios gerentes generales por el Proindar. Y me acuerdo una vez que mi papá dice, oye, vamos a presentar un nuevo gerente general porque había que hacer cambio. Y yo pensé que era yo. Yo dije, ya me van a nombrar a mí, yo ya estaba como gerente comercial y todo, y de repente llega otra persona. Y dije, pucha, ya no soy yo, ya, pero tengo que seguir. Tengo que seguir porque en algún momento... Y la gerencia general de Proindar no me la dieron. La fui a pedir yo. ah, ok, ¿Por qué? Porque llegó un momento que había un gerente general que tenía una visión distinta a la mía. Entonces yo me acerqué a mi papá y a mis tíos y les dije, pucha, mira, yo creo que aquí, primero, tenemos que dejar de hacer estructuras metálicas como Proindar. Olvidarnos de eso porque es un mercado súper complejo, muy competitivo y no agregamos valor. Y estamos descuidando las parrillas de piso. Entonces tenemos que sacar eso y enfocarnos en las parrillas de piso y volver a tener el nombre que teníamos en el mercado de parrillas de piso. Y ahí me dijeron, pero ¿cómo? Y lo otro también que el gerente general actual, yo creo que venía del corporativo, pero no era para el cargo y tenía distintas visiones. Y le dije, ya, pero tenemos que salir a buscar un gerente general nuevo. Y le dije, pucha, puedo ser yo me ofrezco. ajá, Pucha, ujú, pero no estáis preparados. Y un tío me dijo, oye, pero no estáis preparados. Bueno, pero aprenderé, pues si uno aprende y ujú. los tengo ustedes, cualquier pregunta. Así que me autoproclamé y ellos me dieron la oportunidad, así que tomé la gerencia general, hicimos esos cambios, empezamos, siempre existido una norma norteamericana en las parrillas de piso y logramos sacar una norma chilena de parrillas de piso por un tema de tema sísmico, temas de calidad del acero. Entonces ahí fuimos formando un músculo en cuanto a Proindar de las parrillas de piso y ahí nos transformamos en un player muy importante en el país. Salimos de los números rojos que nos tenían las estructuras metálicas a tener números azules, a pagar las deudas que teníamos, pagamos todas las deudas que teníamos con la matriz. Entonces logramos transformar la empresa en una empresa sana, pero fue netamente por una visión del negocio, que muchas veces uno dice, oye, pero entonces, ¿por qué te dije que fue una mala decisión? Muchas veces es mejor mandar a subcontratar. Da lo mismo, no vaya a ganar todo lo que tienes que ganar. Pero cuando venga la vaga flaca, no te vaya a tener que deshacer de mucha gente o de una organización completa. Y vaya a estar mejor preparado para los tiempos más complejos. Es un tema. Ahora te preguntaré por más lecciones aprendidas,
pero me parece interesante y también dedicarte a tu producto. Oye, en vez de hacer 2, vamos a hacer uno, vamos a hacer el que nos rinde más y vamos a ser bueno. De hecho, para los que no han tenido la oportunidad, Proindar, de hecho, se quedó con la planta, llamemos antigua, de lo que era Rigoni, y a Rigoni se traslada, hace una super planta en Buenaventura. ¿Qué nos cuentas de esa planta tan espectacular? O sea, ustedes siguen creciendo y deciden hacer la megaplanta. Sí, ahí decidimos hacer una megaplanta en un terreno de 110.000 metros cuadrados y techado más de 60.000, o sea, con última tecnología, con máquinas europeas, principalmente italianas, con, con granallado automático, o sea, lleno de puentes grúas, de semiportales, para hacer más ágiles los armados y después el tema de armado y soldadura. Y ese fue otro de los grandes errores que cometimos como familia, porque fue la primera vez que nos endeudamos para hacer algo. Ya. Siempre Ujú. habíamos ocupado, a ver, siempre habíamos ocupado en fondos nuestros para crecer o para ir avanzando, como fue en Américo Vespucio. Aquí claro, vimos un Chile que nunca llegó, un Chile que iba a ser próspero, los proyectos mineros iban a crecer, iba a ser todo un boom, y al final preparamos una planta para un Chile que nunca llegó y nunca va a llegar, y, y claro, y eso al final te termina perjudicando bastante, una carga financiera tremenda de pagar los créditos, el leaseback que teníamos con respecto a la planta, hacer una planta que era más cercana, hacer una mega planta que era inmensa, que tenía que caminar mucho de un lado al otro, eh, y fue también un poquito la ambición, eh, el querer eh, tener un porte, no sé, creo que muchas veces, sobre todo en este rubro que es bien cíclico, conviene estar mejor en la parte media que en la parte alta. Creo que ese es uno de los grandes aprendizajes, y también si uno va a crecer, que sea un crecimiento más piano a piano que algo tan fuerte, porque el mercado sube y baja y uno tiene que estar preparado, sobre todo para las bajas. Y otra de las cosas también importantes es que uno siempre tiene que estar en modo crisis. Ya. Eso yo creo que es fundamental, ¿Qué independiente que es te esté yendo bien o qué mal. qué es estar en modo crisis? ¿Cómo defines tú el El modo crisis es como cuando no sabéis si va a llegar a fin de mes. Entonces cuidáis todos tus recursos que tienes. Cuidas la luz, que hay que ya, pagar la luz, cuidas ya, también el tema de cómo vaya a usar el agua, la soldadura. Yo me acuerdo, mi tío Roberto ujú, mandó hacer una plancha ujú, con un corte circular. ya, Entonces, si el disco no pasaba por ahí, todavía le quedaba, tenía que seguir ocupándolo. Entonces, solamente cambiaban el disco de desbaste o el disco de corte si es que pasaba por ese orificio, porque quiere decir que ya se gastó lo suficiente. Entonces, al final es eso, porque al final cuando está todo bonanza, cambia el disco antes, se te mancha el guante, lo cambia. Entonces, generas una sensación de abundancia que al final no cuidas los recursos. Y hay que estar siempre cuidando los recursos. El contratar gente, oye, ¿para qué va? No, contrata un viejito, si igual no llega, da lo mismo. Y el contratar a alguien tiene unos costos tremendos, no solamente el sueldo, sino que capacitarlo, sus vacaciones, si se enferma, reemplazarlo. O sea, tiene costo contratar a alguien, más allá de un sueldo. Y si después se va un finiquito. Entonces, hay que ser muy cauto en cuando uno quiere crecer y cómo crecer. Y por eso estar siempre en modo crisis creo que es importante, no para estar deprimido ni angustiado, pero estar ahí cuidando cada pesito. No, Dante decía, el primer peso que ahorras es el primer peso que ganas. Y ujú, eso es ujú. importante, Es tenerlo y tenerlo en el ADN de toda la organización, no solamente de los dueños. obvio, obvio, ¿no? Y me parece, aquí en algunos episodios hablamos siempre de subcontratar o hacerlo in-house, ¿no? Yo veo un poco, y me parecen muy buenos los comentarios que haces. Tú dices, ojo, no te dimensiones para el pic. Dimensiónate para una zona en la que siempre puedas estar activo y no tengas miedo en subcontratar. Te sale un poquito más caro, pero ya es responsabilidad. Obviamente tienes que tener buenos subcontratistas, nada que decir. Y a lo mejor no subcontratar por precio del último peso, sino tener a partners de los que te fíes mucho. Pero sin duda, alguna de las lecciones que tú extraes del proceso de Arrigoni es quizás no hacer, ojalá no haber hecho una planta tan grande con tanto inversión y quedarnos en un tamaño un poquito menor, con una buena red de subcontratistas que nos pudieran Sí. apoyar, ¿no? No, y Mm, sobre todo que uno tiene
en estas las empresas conscientes, como se llaman hoy en día, uno tiene que tener claro que el ecosistema, los stakeholders, uno tiene que estar muy preocupado. O sea, hay gente que de repente trata de, y hay varias empresas grandes, hasta muchas veces mineras, que tratan de abusar de los proveedores. Y uno de los proveedores tiene que verlo como un socio estratégico. Porque si tú tienes una empresa, una metalúrgica más chica, que te está subcontratando y te está haciendo parte de la pega, tienes que ayudarlo a que siga creciendo. Uno de repente, "Ah, es que va a ser mi próxima competencia". Puede ser, pero uno los tiene que tener como partner para que hagan un buen trabajo, tanto en calidad, en precio y en tiempo. Pues si uno no los potencia, les paga mal, les paga tarde y los trata mal, al final el cliente final que tiene uno le va a llegar un mal producto. Tal cual, tal cual. Claro, en esa estrategia que tú dices de no crezco hasta el tamaño máximo en tiempos de bonanza, me quedo, me lo invento, en un 60% e invierto en tener esa buena red de subcontratistas. Sí. No, me parece un tremendo dato. Oye, y voy a ahondar un poquito más porque, lógicamente, para los que Sí, nos escuchan, un proceso de cierre, pues es algo que impacta, ¿no? Oye, y cerrar no es bajo la persiana, me voy, chao. no, ¿Cómo no. cómo empieza a hacer ese proceso? ¿Cuándo detectáis que esto no va más para adelante? Y, ¿cómo es ese? Primero, ¿cómo lo detectaste y cómo es el proceso? Resulta también que el año 2019, a finales del 2019, había un tío en la gerencia general de la metalurgia y estaban buscando a alguien para hacerse cargo de la metalúrgica. Y yo a final del 2019 le digo nuevamente, esa gerencia general no me la dieron, la pedí. La fui a pedir, oye, yo feliz me puedo hacer cargo, pues ya tenían Proindar, ya habíamos, en el 2018 nosotros habíamos creado un área nueva que es el área ambiental, que hacíamos en bodegas de sustancias y residuos peligrosos, y el 2019 habíamos creado la planta de reciclaje neumático, también tema ambiental, como tercera generación. Y llega un momento que digo, yo estoy en mi zona de confort, pero dije, pucha, algo me dijo adentro que este me lo tengo que hacer cargo yo, me tengo que meter para poder ayudarlo. Y me ofrecí y ahí me dijeron, oye, distinto Proindar a Rioni Metalúrgica. O sea, ¿para qué? O sea, Nu antes de nunca te la galopar, da nunca te la daban fácil, ¿eh? no, no. Y ahí el mismo tío me dijo, oye, antes de galopar, camina. O sea, bueno, pasó eso, llegó la pandemia, o sea, estábamos ahí a puerta de la pandemia, y ahí les digo, oye, esta es mi última vez que me ofrezco. Si quieren, me voy a hacer cargo ahora. Esto era en marzo, abril. Y ahí me dijeron, ya, ¿sabéis qué más? Hazte cargo, me encima está la pandemia, no sé si aprovecharon. Bueno, y me fui a hacerme cargo. También era, familiarmente mío, personal, también era un momento complicado en el sentido porque mi señora, la Ale, estaba esperando a mi primer hijo. Y nosotros lo tuvimos de manera in vitro, porque nos costó tener. Entonces era nuestro primer hijo, no había resultado in vitro, y aparte yo me iba a meter a una metalúrgica que estaba con pandemia y tenía que ir todos los días. Entonces también fue un desafío y un acuerdo familiar que mi señora hasta el día de hoy de repente me dice, oye, me dejaste sola. Me decía, yo tenía que llegar todos los días, sacarme la ropa, vivía en un departamento, me sacaba la ropa en el pasillo del departamento, adentro, no afuera, me sacaba la ropa, la metía a la lavadora y me iba a duchar y después saludaba a mi familia. Entonces fue un momento y ahí me hice cargo y bueno, tocó hacerse cargo de una empresa que teníamos alrededor de 500 personas en ese momento, llegamos a tener 145 personas fuera por contacto estrecho, por COVID y todo. Entonces, fue un momento en el cual, bueno, ahí me acerqué, generamos un comité de crisis, estuvimos viendo, gracias a Dios, a nosotros multas no nos sacaron casi nada, logramos llevar en eso con todo el equipo que teníamos, yo creo que muy, muy buen trabajo. Y ahí yo empecé a ver y en algún momento a lo largo del tiempo, después del año 2021, 2022, que dije, esto no tiene vuelta atrás, la empresa, por varios motivos. Uno, la cultura que había de la organización no estaba preparada para para un traspaso, una sucesión de algo familiar a algo más profesional. Nunca estuvo preparada. Y no por problema propiamente tal de la gente, sino problema también de que nosotros no preparamos a la organización para Ya, que viniera gente externa. ya. Porque habían viejitos que habían trabajado hasta con mis nonos, que pasaban por ahí, tomaban, ¿cómo se llama? A fin de año se tomaban sus cervezas juntos, era muy cercano, muy familiar. Habían viejitos que le pedían plata a mis nonos y les prestaban como para tener ciertas cosas.
no sé, de repente tenían que operar a la señora, no, yo te presto, devuélvemelo después, algo súper informal, pero súper Ya. cercano a algo Mm. profesional y algo mucho más estructurado. O sea, las decisiones antes se tomaban súper rápido porque eran los dueños. Y después había un gerente de operaciones, un gerente general que tenían que tomar decisiones después basadas en información, en análisis y se demoraba mucho más. Entonces, ese era un tema totalmente complejo. Habíamos creado una cultura poco preparada para algo profesional. Entonces, eso y ahí yo le dije a mi papá, le dije, oye, papá, esto hay que quemarlo y volverlo de cero. No hay cómo volver atrás. Por malas prácticas, por remar para atrás. Se había perdido mucho oficio en porque también cuando tú te cambias a una planta mucho más tecnológica, una planta más preparada, tienes que preparar también a la organización, tienes que tener los procesos claros, cuáles son los procedimientos, cómo vas a actuar, en qué hace qué. Entonces, el mejor ejemplo que hubieron muchos gerentes de operaciones y ni uno siempre le hicieron la cama. Ya. Entonces, Pero entonces, que- en ese proceso, imagínate que nos está escuchando una empresa que, todavía son muy cercano el dueño está acostumbrado a decidir, decide en segundos, es muy cercano, ese dueño, empresa familiar, quiere hacer algo más diferente, más corporativo. Tú dices: "Empecemos por procesos y formemos". ¿Y cómo debe informar la organización para dar entrada a los no, en este caso, a los no a Rigoni? ¿Qué tiene que hacer la empresa? Tiene que hacer una transición entre el dueño de la empresa y los nuevos ejecutivos que van ingresando para ir generando procesos, cosa que la empresa, si no está el dueño, siga funcionando. No puede ser que no esté el dueño y no haya. No, ponte tú, mi tío Roberto tenía a alguien abajo que le decía, ya, da un paso con el pie izquierdo, después con el pie derecho, después con el pie izquierdo, y se iba a almorzar y el gallo estaba ahí nomás. ¿Qué hago ahora, don Roberto? ¿Qué hago ahora? No, da el otro. Entonces, era muy dependiente de los dueños. Y cuando tú no le das, primero tú tienes que contratar a gente muy buena. Que uno generalmente cuando es dueño, contrata, trata de contratar en un inicio a gente que te haga caso porque tú sabes todo en un inicio. Pero llega un momento que tú necesitas gente que esté abajo, que sea más inteligente que tú y que te haga las cosas mejor que tú para tú poder empezar a delegar y estar tranquilo que si tú pones a alguien en un cargo, él lo va a hacer bien, porque es buena porque está bien preparado, tiene claros los procesos y tú tienes claros también los controles. Entonces, es un proceso en el cual, y eso es un poco lo que hacemos nosotros en Soji ahora, transformamos negocios en empresas para que perduren en el tiempo y no dependan de un dueño. O sea, que el crecimiento vaya por un sistema que tiene la organización y no que el crecimiento dependa si el dueño anda con energía ese día o no anda con energía ese día. Entonces, es un trabajo que toma tiempo, que hay que trabajarlo en conjunto con la gente. La gente tiene que entender que ahora las decisiones se toman de manera más profesionales, porque muchas veces se tomaban rápido, pero a veces también habían decisiones erróneas. Pero como venían del dueño, quedaban ahí nomás. Pero hoy en día, para que una empresa tenga buenos resultados, sea sostenible en el tiempo, tiene que tomar decisiones responsables, de manera responsable. Uno nunca toma decisiones con el 100% de la información, pero tienes que tener cierto análisis y saber si es que esto sale mal, cómo lo resuelves. Entonces, este proceso de ordenamiento es fundamental en las empresas que quieren crecer y perdurar en el tiempo, porque al final llega un señor que ya tiene su edad y dice, chuta, ya me he sacado la mugre, no sé, 40 años, que ahora quiero disfrutar o a quién se lo dejo. Y si se los dejo a mi hijo, que mi hijo no está ni ahí, chuta, ¿qué hago? Va a morir todo ese trabajo, entonces prepare la empresa de una manera profesional, de una manera con proceso, para que esa después la pueda o vender o que alguien más la lidere de manera independiente a la familia y después los dueños están en los directorios para ver un poquito la estrategia hacia adelante. Paramos un momento. Esa es la pregunta que Tomás Fischer, cuando Tomás Fischer en su episodio, cuando nos pidió que ojalá viniera Gianfranco, y le preguntamos qué pregunta le teníamos que hacer, él dijo: "La transición de padres a hijos en empresa familiar", algo así, nos venía a decir. Dice, porque él nos va a dar tips cero evidentes, pero que son, él decía, dice, lo he escuchado en algunas conversaciones, dice, y da tips realmente espectaculares. Nos paramos un momento, porque como sabes, en nuestro tejido, en nuestra comunidad, muchos son empresas familiares. Hemos tenido episodios de padres a hijos, etcétera. Y aquí me interesa mucho, creo que a nuestra audiencia le interesará mucho. Tú decías, ese dueño que es, pues que es emprendedor, que es intuitivo, que es atrevido, que hace crecer la empresa, al que todo el mundo hace caso. ¿Qué tiene que hacer? Porque tiene que delegar, pero tiene que delegar
bien, en el sentido de luego no meterse otra vez, porque si no, pasamos al micromanagement también. Cuéntanos un poco, ¿cuáles serían los tips? Y luego entraremos en Soji para que los clientes sepan en qué tu empresa ayuda a empresas como las de ellos, pero me gustaría primero pararme en esto. En esta Mira, parte que tú decías del señor que está cumpliendo, me lo invento, una cierta edad, le ha ido bien y dice: "Quiero hacer otras cosas, quiero disfrutar de la vida". ¿Cuándo tiene que empezar y qué tiene que hacer? primero, por lo general, una transición generacional puede durar hasta 10 años. Entonces, no es algo que realmente dura un par de años, un par de meses. ¿Por qué? Porque esto tiene que trabajar en conjunto, ambas generaciones. Y también tienen que tenerlo claro, ambas generaciones que tienen mucho por aprender. La generación que mayor tiene mucho que aprender que la generación que viene, y la generación que viene tiene mucho que aprender con la generación que se está yendo. Y eso también lo tienen que tener súper claro. Porque la experiencia, las canas, eso no te lo da ninguna universidad, ningún curso, nada. Pero también las nuevas tecnologías, también que no las tienen los otros, o las nuevas visiones de que el mundo es mucho más rápido de lo que lo vivieron ellos, también hay mucho que aprender. Entonces, para poder hacer una transición, primero hay que entender si hay real interés de la generación más baja en trabajar en la organización. Después, primero el interés, pues si no hay interés, se queda ahí y ahí uno sigue otros caminos. Si hay interés, es muy importante que estén bien preparados. Y para que estén bien preparados, por lo general las familias empresarias tienen un protocolo familiar, que es sumamente importante, donde tú, en ese protocolo familiar, delineas qué cosas se pueden hacer y de qué manera. Por poner un ejemplo, yo tuve que trabajar antes, fuera en otra empresa antes de entrar a la empresa familiar. Tú no puedes salir directo a la universidad a trabajar en una empresa familiar por varios motivos. Primero, para aprender. Uno obviamente va a trabajar en empresa. Yo hice mi tesis y mis prácticas en NASA y ahí aprendí mucho, que es una empresa de acero, de acero sostenible verde, que hay aquí en Chile, que se la compraron al grupo Gerdau, brasilero. Eh, Primero aprender. Segundo, mandarte también los condoros que más pueda allá afuera y no adentro, que también eso también es importante. En Condoros, Condoro para decirlo de chileno, sí, sería como las grandes cagadas, si lo sí, vamos a la decir. grande cagá, sí, sí. Yo no sé si aquí se puede hablar así, pero si no lo Bueno, hubiera dicho al tiro, cagá. Pero así es. Ese es un idioma ya más universal. En- y lo otro también, que es importante tener un jefe distinto, un jefe y trabajar en una organización que tu apellido no pesa nada. Tú no eres nada, porque es distinto cuando uno trabaja en la empresa de su familia. Tiene hartas cosas buenas y otras cosas no tan buenas. Las cosas buenas es que estáis trabajando, está tu nombre, tienes mucho por crecer, la oportunidad es por llegar, pero las cosas no tan buenas, que te tienes que portar mucho mejor que el resto. Yo siempre digo que uno pasa a ser, cuando es un líder, y cuando es un líder de la familia, uno pasa a ser un influencer dentro de la organización, porque todo el mundo te está viendo. ¿Qué haces, qué no haces, cómo te vistes, a qué hora llegas, qué comes? Como que todo el mundo está ahí. Mira, ahí llegó el dueño, mira, ahí llegó este, mira, oh, mira, y está haciendo esto, en qué auto llega, cuando se va. O sea, todo el mundo está en los ojos en ti, entonces tú tienes que dar la mejor impresión y tienes que ser consecuente con lo que dices y con lo que haces. Porque cuando no hay consecuencias, pierdes liderazgo, pierdes autoridad. Y eso es letal. Entonces, cuando tú vas a poner a alguien de la familia dentro de la organización, tienes que pensarlo muy bien, porque estás poniendo a alguien que todo el mundo lo va a ver. Estás poniendo a alguien que va a estar siempre a prueba y siempre cuestionado, que si llegó ahí por su nombre o por sus habilidades. Entonces es un desafío sumamente, sumamente grande, que uno también como padre quiere que su hijo le vaya bien. Entonces, si tú sabes que va a fracasar y va a salir o va a salir dañado, uno no quiere eso. Entonces uno también tiene que ver cómo lo prepara, la preparación. Yo cuando chico iba siempre a trabajar los veranos a la planta. Cuando estaba en Vespucio, sacaba fotocopia, contestaba el teléfono, hacía cosas. De repente en la hora de almuerzo agarraba la grúa horquilla cuando estaban todos almorzando y me ponía a jugar, pero uno tiene que saber en cómo, qué- a qué va a ir a la empresa familiar. O sea, sumamente importante. Y más que algunos dicen, oye, y tiene que existir un puesto. Sí, tiene que existir un puesto, pero ese puesto tiene que ser idóneo a la persona. Porque si tú quieres que tu hijo trabaje contigo y tú lo pones en un puesto, no sé, él es ingeniero civil y lo pones en un puesto de marketing, por poner un ejemplo, y él es seco para los números, lo vaya a matar.
pues se va a aburrir, lo va a hacer mal y se termina yendo y no, ponlo donde realmente él agregue valor. Entonces, esa es una mezcla entre que tiene que haber un cargo, pero también ponlo en una parte que él vaya a agregar valor. Entonces, y también creo yo que cuando las empresas cada vez van creciendo más, es sumamente importante que las gerencias generales no recaigan en familiares, porque siempre pones un techo para los demás. Si alguien quiere hacer carrera dentro de la empresa familiar, pucha, y si ese techo está más abajo, ese techo cada vez, ¿qué te va a motivar a ir a trabajar en una empresa familiar? No, es que los dueños hacen y deshacen. Que es distinto cuando tienes una empresa familiar y quieres atraer talento, porque ese es uno de los grandes desafíos de las empresas familiares, atraer talento, es que tengan espacio para opinar, para crecer. Porque si no, si tú no le das espacio para opinar y le dices, no, esto siempre se ha hecho así, no, esto lo se hace a mi manera, ¿quién va a querer ir allá? Entonces, cuando tú le das espacio para opinar y para crecer, vas a atraer mucho talento. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es algo complejo, es algo que requiere tiempo, requiere estar consciente y también tiene que haber un compromiso de la parte superior para determinar en qué momento él se va. Porque esto se tiene que ir y ir de frentón. A lo más quedar en un directorio, pero nunca más meterse en la operación. Muy bien. Así como anécdota, la segunda Ujú. generación de mi familia tuvo ¿Ya? que hacer un golpe de estado para tomar el liderazgo de la empresa. ¿Por qué? Porque llegó un momento, me acuerdo, en que dijeron, oye, nosotros queremos que vamos para allá, y los no nos decían que íbamos para allá. Oye, discutieron, oye, y como italiano, oye, si la weá es mía, nosotros hacemos lo que queremos. Perfecto, renunciaron y se fueron a buscar pega y todo. Y después volvieron, oye, conversaron y todo, ya saben que ustedes están capaces de poder hacerse cargo, así que háganse cargo ustedes y nosotros vamos a venir un día a la semana. No, 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 si nosotros no hacemos cargo, ustedes desaparecen. Pueden estar en los directorios y todo, pero no en el día a día, porque si no en el día a día te quita autoridad. Un viejito que lleva 700 años y llega el patriarca, se va a acercar a él y si le dice, oye, eso no está bien, le va a hacer caso a él y va a saltarse la línea de mando. Entonces la transición tiene que pasar algo que tú decís, ya, cuando yo llegue acá, tú sales Sí. y sales de frentón. Y me dejas a mí liderar con cosas buenas, cosas malas, con acierto y con errores, pero me dejas liderar a mí. Porque si no, esto no es de acabar. No, un objetivo claro y un punto, sí, un punto en el que ya pasó, ¿no? Sí, Está súper bien yo, y que marche, ¿no? Me parece ya lo decía Tomás, pero Tomás me decía que era bueno lo que nos ibas a explicar, pero es que ha sido yo lo esperaba bueno, pero ha sido todavía mejor, así que felicitaciones. Creo que la gente que nos ve, nos escucha, le va a servir muchísimo. Oye, hemos hecho un recorrido de, el pasado, y llegamos al presente y al futuro. Eh, Tú fundas, Soji, que vemos el logo detrás, y estás ayudando a empresas. Cuéntanos un poquito, eh, ¿qué en qué ayudas tú a las empresas? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué servicios haces? ¿De dónde a dónde los llevas? ¿Cómo? Cuéntanos. mira, nosotros partimos. Soji parte también un poco con lo mismo, producto de lo que me tocó vivir a mí en la metalúrgica, porque al final nosotros no supimos innovar en el momento correcto, preparar la organización en el momento correcto, que al final tuvimos que cerrar y el 2024 terminamos de hacer ese cierre, que nos tomó un par de años. Entonces, ¿cómo yo desde esa experiencia puedo ayudar a otras empresas que no le pase lo mismo que nos pasó a nosotros? Entonces, nosotros siempre buscando el área industrial, ver cómo negocios los podemos transformar en empresas. ¿Y qué quiere decir esto? Como un negocio que depende de una sola persona, que no estoy de menospreciando a una empresa llamándolo negocio, sino que negocio nosotros es que depende de una sola persona, todas las decisiones pasan por él, entonces no hay una segunda línea que puede tomar decisiones, entonces él se va de vacaciones y la empresa anda más o menos, entonces no se puede ir de vacaciones, no puede desaparecer, se enferma y, pucha, ¿quién firma? ¿Quién autoriza los presupuestos? ¿Quién autoriza esto otro? Entonces la empresa se detiene. La empresa anda a la velocidad de la energía de ese dueño. Entonces nosotros, ¿qué buscamos? Hacer un diagnóstico primero 360 de la organización, porque muchas veces es la cultura, muchas veces son los procedimientos, muchas veces son los datos. No están los datos correctos. No tienen su flujo de caja claro, no tienen separado por línea de negocio, porque puede ser, porque al final nosotros, gracias a que separamos bien las líneas de negocio, nos dimos cuenta que, proyectar, las estructuras metálicas nos estaban quitando plata y las parrillas están dejando plata. Entonces, al hacer ese cambio, nosotros facturábamos casi 10.000 millones de pesos chilenos, casi 10 millones de dólares, pasamos a facturar
5 a 7 millones de dólares, pero ganábamos plata y mucho más. Entonces, muchas veces no es el vender más, sino que el hacer las cosas bien, tener claro cuáles son tus costos, tener claro cuáles son tus productos o servicios que te agregan valor, y para eso tienes que tenerlos separados. ¿Cómo separas distintas cosas para decir, chuta, esto no me está generando plata, mejor lo dejo? Porque dice, ya, pero igual algo no. Todo quita tiempo la orden de compra, quita tiempo el estar conversando en un directorio, quita tiempo, todo quita tiempo. Entonces, si no te está retribuyendo en última línea, es mejor dejarlo, a menos que sea algo estratégico para llegar a un cliente. Pero eso es otra cosa. Entonces, al final, nosotros ayudamos a hacer este análisis 360 para ver en qué estatus está la empresa. Pues de ahí hacemos una entrega de un análisis de brechas para ver en cada área qué es lo que falta, y después un plan. Y ese plan lo podemos acompañar o lo dejamos solo a la empresa, que principalmente siempre es bueno acompañarlo porque no tienen quien los pueda acompañar, quién lo puede hacer al interior de la empresa. Entonces, estamos viendo eso, y también siempre abiertos a una oportunidad de poder comprar empresas, de poder, siempre hay harta gente que me ha dicho, oye, feliz si en algún momento arman un fondo para poder salir a comprar empresas en área industrial y poder hacer un grupo de empresas de manera que haya sinergia entre ellas, Sí. y siempre mirándole a largo plazo. No prepararlas para venderlas, sino prepararlas para quedarnos con la empresa. Bueno, incluso empresas como las que comentaban antes, de líderes que ya se van a jubilar y que el negocio es un negocio que funciona, pero no viene alguien detrás, Sí, también es es una una buena oportunidad. empresa para incluso se puede después profesionalizar, hacer ese paso que tú hablas de negocio, ¿verdad? Y, no, interesante. Oye, y por ejemplo, si te hubiera tocado, vamos a hacer un ejercicio, si te parece, si te hubiera tocado ir a rigor, en el momento en el que ya estáis en Buenaventura. Ya, bueno, creo que me imagino que si antes de Buenaventura hubieras dicho: "No vayamos por ahí", pero en el momento que Buenaventura ya está, Bueno, bueno, y ahí se me olvidó contar esa parte, ¿vale? cuando le dije a mi papá, oye, esto hay que quemarlo y partirlo desde cero. Bueno, después de ahí llegamos a varios análisis, y ahí le dije, le dije junto con unos primos que estábamos ahí, papá, y a los tíos, esto hay que cerrarlo. Ujú, No queda otra opción que cerrar. ujú. ¿Por qué? Porque ya es muy difícil, sobre todo cuando una empresa ya está muy grande, con un volumen, ya parar eso, cambiarlo, es muy, muy difícil. Por eso que hay que captarlo en momentos antes de crecer, antes de generar unas inversiones grandes. Por eso que nosotros también tenemos un piso. Nosotros estamos buscando empresas que vendan entre 5 a 20 millones de dólares, no más que eso. Porque cuando son muy grandes ya es muy difícil a poder hacer algo según nuestra visión. Entonces, y tomar esa decisión, que se demoraron un año en tomar la decisión de cerrar, pero sin duda fue la mejor decisión, porque pudimos pagar todos nuestros compromisos con los bancos, con nuestros proveedores y por sobre todo por nuestra gente. Que también me imagino que hay Entonces, demandas también, porque estás cerrando, empieza el tema de las demandas y empieza todo. sí, nos demandaron mucha gente, nos demandaron casi como 110 personas, pero no ganaron ni una sola demanda. Todas las Mira, ganamos nosotros. mira. Ujú, Porque ujú, o sea, era necesidad de la empresa. ¿Qué más claro que necesidad de la empresa? Les pagamos todo. O sea, ujú. no es que negociamos y te vamos a pagar el 90% del finiquito. No, pagamos exactamente el 100% de los finiquitos. Yo eso estoy muy orgulloso de mi familia de haber hecho un cierre Ujú. programado y un cierre eh, correcto, y no habernos ido a quiebra, y que, bueno, vean de vender todo y cómo se las arregla. Yo me imagino que ahí ya era un proceso, como dices tú, de no retorno, pero ustedes estaban enfocados también bastante en minería, la minería no respondió como se esperaba, ¿verdad? Y la parte de innovar, nuevos productos, poder exportar, haber hecho cosas más de, co Sí, ahí, como ahí yo creo que nunca supimos cómo salir del peso por kilo. Yo okey, creo que eso nos dolió mucho. Porque siempre nos comparaban el peso por kilo. Oye, ¿cuántos pesos por kilo? 2.000 pesos. No, a mí me están cobrando 1.009. No, es que no llego. En vez de entregar una solución completa porque al final, para mantener, imagínate la planta, tremenda planta, el personal, pagar los créditos, nosotros dábamos ahí almuerzo, en el tema de la empresa de limpieza, tenía que limpiar una cantidad de baños, una cantidad de instalaciones. Entonces todo eso requiere plata. Entonces el costo fijo que teníamos nosotros en Buenaventura era tremendo. Entonces, para poder teníamos que fabricar sobre las 1.200, 1.500 toneladas. Y de repente había un mercado que
fabricábamos 800, a pesos por kilo normales, porque también te puede el irte a cosas tan grandes también. Hubo veces que fabricamos vigas de 45 toneladas, que claro, pero tenían penetración completa y una cantidad de cordones que nos demorábamos, y más encima que para que no se vaya calentando y deformando había que un par de vueltas por aquí, otro par de vueltas por acá, entonces había que moverlo. Entonces, cuando también el hacer estructuras muy, muy pesadas también no es muy eficiente. Entonces al final caes en algo y caímos muchas veces, nos jugamos proyectos con margen cero porque necesitábamos pagar los costos fijos. Ya. Entonces al Eso se final, comentaba un poco en el rubro cuando tomasteis el aeropuerto, que en el rubro se decía que habían ido ustedes con un precio bien apurado. lo que pasa es que sí, yo creo que ahí cometimos un error de no hacerlo en conjunto, deberíamos habernos unido entre dos, tres metalmecánicas, maestranzas metalúrgicas, y hacerlo en conjunto como lo hicimos en las primeras dos fases. Yo creo que ahí, de una de las personas que lideró eso, un poquito la ambición de querer ganárselo, de querer ser el número uno. Yo creo que eso fue lo que nos perjudicó mucho, porque también concentramos todo en un solo cliente, y uno tiene que tener la canasta dividida en varios clientes, porque no siempre el cliente puede tener problemas, puede tener paradas, puede tener no pagos, puede tener millones de cosas que, si dependes de un solo cliente, pucha, estás al borde todos los meses. Eso Uno es tiene que tremendo. diversificar rubros y clientes, y cantidad de clientes. Es Muy fundamental bien. eso. Y en nuestro sector, y un área, ¿tú aconsejas un área como de innovación, de otro Sí, tipo de productos que salgan fuera de lo que sería sí, yo, de yo, del yo bread creo and que es butter que decía? fundamental Ujú. toda empresa. Y a veces cuando son muy chicas cuesta, pero toda empresa ya más constituida debiera tener un área de innovación, buscando siempre cómo hacer las cosas de manera distinta, o sea, buscando siempre soluciones distintas, pensando un poquito fuera de la caja, porque toda la organización siempre está, y sobre todo el tema metalmecánico, todo es urgente, porque pucha, todo era para antes ayer. Uno tiene problemas, que el viejito no llega, que el acero salió malo y hay que comprar otro acero, o el embarque se demora, o un sinfín de cosas. Entonces, pero uno está con mucho incendio, entonces uno tiene que tener un área externa que no esté metido en todo ese bosque, y viendo siempre cómo innovar. Sabéis que salió un producto, buscar cosas repetitivas, buscar cosas que se puedan hacer en línea para ocupar mayor tecnología, para hacer cosas que sean más fáciles de armar, más fáciles de soldar, como que pensarlas antes de que entre a fabricación. ¿Cómo, cómo hago algo que sea fácil de transportar, fácil de pintar o galvanizar? Como pensar antes, y es importante que haya un área que vea cómo ir innovando, porque de repente, oye, ya hacemos estructura metálica, pero si encontramos una fórmula nueva de hacer las cosas de manera distinta, puede ir otro camino, y es el que te está ayudando a ver el futuro, que siempre hay que ver el futuro, no hay que vivir el presente solamente. Qué bueno, qué bueno. Oye, tremendo, tremendo dato también. Oye, ¿qué te iba a decir? Aquí el caballero que nos acompaña es el director de la Asociación de Empresas Familiares. Así Entonces, es. entonces, ¿qué rasgo tienen las empresas familiares que tú crees que digan, mira, este es un rasgo típico de las empresas familiares que ojalá, aparte de lo que nos has dicho, del negocio, de pasar, pero una empresa familiar tipo, ¿cuál es tu diagnóstico y qué recomendación hacemos a todos los que nos vean que tengan empresa familiar? Mira, de los aprendizajes que tuvimos nosotros, primero, en las empresas familiares es sumamente importante tener dos líderes distintos. Un líder que sea el líder de la familia, y otro líder que sea el líder de las empresas. ¿Por qué? Porque son dos objetivos totalmente distintos. El líder de la familia tiene que preocuparse que la familia se mantenga unida, y el líder de la empresa se tiene que preocupar que las empresas les vaya bien. Pero cuando tú tienes un líder con las dos, te queda la escoba, porque estáis en una, estáis en otra, y si estáis en una, despreocupas la otra, y así viceversa. Entonces, a mí personalmente también me pasó yo era como el líder cuando chico era como líder más de la familia, me gustaba tener la unidad, pero cuando pasé al mundo empresarial, fui tomando el liderazgo de las empresas, y no hubo nadie que fuera líder de la familia. Y ahí se generó una desconexión. Y eso también fue un producto también, porque hoy en día nos hemos separado en algunos negocios, ya estamos viendo cosas distintas, de manera distinta. Y es fundamental que esos dos líderes conversen, que él vea las inquietudes que tiene la familia,
y tú las converses con la de la empresa y las inquietudes que tiene la empresa, porque al final, oye, no reparten dividendos, y el de la empresa dice, sí, es que si repartimos dividendos, no, capaz que tengamos problemas el próximo año, y ahí se conversa y se queda ahí. No permea hacia abajo, y porque empiezan a opinar. Lo peor que pueden pasar en las empresas familiares es que los que no están en el día a día empiezan a opinar de cosas que realmente no saben, porque van a opinar con con 2% de información, y a las personas que estamos adentro ven a alguien que opina sin saber, a uno le da lata. Entonces uno dice, chuta, estoy trabajando para todo ello, y realmente se ponen a opinar cosas que no saben. Entonces, por eso que es importante esos dos liderazgos, para que también la información también les llegue bien, pero que se preocupe el líder de la familia que le llegue la información a los que no están en el día a día. Buenísimo, buenísimo. Y No, así, bueno, pero las empresas familiares, yo creo, es lo mejor que le puede pasar a los países. okey. Porque el mejor reflejo, si nosotros no hubiese sido una empresa familiar, hubiese sido una empresa normal, hubiera quebrado, se hubiera ido a la quiebra. Sí. Ujú, No hubiéramos puesto como familia a decir, oye, ¿sabéis que nos corresponde a nosotros pagar todas nuestras obligaciones y lo ujú. vamos a hacer? Sí, sí. Entonces, y eso requirió vender terreno, vender para tener la caja para pagar todas las cosas que teníamos que pagar. Entonces, fue un esfuerzo tremendo que hicimos como familia. Muy bien. La verdad que te retendría aquí varias horas, pero tenemos que seguir avanzando. Te quiero hacer 2 Sí, preguntas. Primero, sí, no. en lo que es el presente, tenéis un negocio de Arrigoni ambiental, ¿verdad? NFU, la planta de reciclaje Bueno, neumático. eso es. Cuéntanos un poquito qué es ese negocio. Bueno, tenemos una planta que reciclamos neumáticos mediante pirólisis, que es un proceso que se hace con un reactor, un proceso térmico, que se genera un gas, ese gas se enfría, se condensa y queda combustible líquido. Después tenemos un carbon black, que es una arena negra, y un acero. Y todos esos subproductos los vendemos en el mercado. Entonces, nosotros hoy en día no somos los primeros, pero el año pasado, la larga data desde que están las empresas que reciclan neumáticos, somos los que más hemos reciclado neumáticos en Chile hasta el momento. Nosotros reciclamos, para que se hagan una idea, entre 5.000 y 7.000 toneladas de neumáticos al año. Aportamos entre un 5 y un 7% de lo que se genera año a año. Trabajamos principalmente con minería, y ahí estamos en un proceso de crecimiento. Estamos buscando socios estratégicos, y estamos viendo entre socios estratégicos e inversionistas para hacer este crecimiento de triplicar la capacidad que tenemos actual. Estamos buscando nuevas tecnologías, así que bien desafiados también sobre todo el neumático, que es un neumático que se demora en degradarse entre 500 a 1.000 años. Mira tú. Entonces es un residuo muy, muy malo. Muy bien. Oye, y tienes, oye, la consultora para mejorar las empresas, tienes la parte de NFU, ¿y alguna idea de incursionar de nuevo en la metalúrgica, la metalmecánica? Estamos en eso. Yo creo Están que en eso. prontamente vamos a volver ¡Epa! al mundo Muy, metalmecánico. Yo creo muy que algo y ahí estamos armándonos todavía no puedo dar mucha información, pero ya para nada. prontamente, cuando podamos, Llega. lo vamos a informar, pero vamos a volver desde otro punto de vista con todo lo aprendido, pero sí creemos que hay espacio, mucho que aportar a la industria, y ya sabemos hasta dónde quedarnos, no crecer suficiente, sino que Con quedarnos las en un regiones. sector medio Muy bien. con innovación, con todos los aprendizajes porque creo que la industria es poco sexy. Yo me pongo a pensar en mis amigos, mi generación, pocos están en el área industrial. Entonces, creo que hay mucha oportunidad y hay que transformarla para que sea sexy, para que sea atractiva, porque se necesita. Muy bien. Bueno, tomamos el compromiso de que cuando la lances te vuelves otra vez por Líderes de Acero y nos Sí, comentas cómo es el de todas emprendimiento. maneras, feliz. Muy bien. Bueno, y hablando de podcast, cuéntanos un poquito de ese podcast. Yo he visto muchos episodios. Me impactó mucho el que entrevistaste a don Francisco. Aquí el caballero ha Sí, entrevistado ministros, ha entrevistado rockstars. Cuéntanos un poco qué buscas cómo se llama, y qué buscas sí. eh, con el podcast. Bueno, el podcast se llama Líderes con Propósito. Ahí busco no quedarnos solo con la portada del líder, sino que abrir ese libro y leer un poquito más allá. O sea, qué es lo que hay detrás del éxito, qué es lo que hay detrás de los fracasos que han tenido, los aprendizajes. Ver al líder un poquito más humano, ver al líder su forma de pensar, su forma de Mm, tomar decisiones, ajá, cómo resolver problemas, y ujú. traerlo ¿cómo se llama? A lo mismo que haces tú, que más gente los pueda escuchar, más gente puedan aprender. Si al final estas plataformas que les puede llegar a cualquier
persona que esté suscrito y todo, porque cuesta que se suscriban, así que uno siempre tiene que andar ahí pidiendo que se suscriban y todo, pero es muy bonito porque aparte creo yo que me ha ayudado mucho a aprender a hacer preguntas, que hoy en día el mundo está más enfocado en saber hacer las preguntas porque las respuestas están. Entonces, cómo tú haces las preguntas, sobre todo con esto de inteligencia artificial, el famoso prompt, es cómo tú haces ese prompt, cómo tú elaboras la pregunta para ver qué respuesta te da y cómo te la da. Entonces, me ha ayudado mucho, bueno, cada capítulo aprendo mucho, en- me gusta hablar, me gusta relacionar, me gusta, y he aprendido mucho a saber hacer las preguntas. Yo creo que es fundamental para poder escarbar un poquito más y sacar lo mejor de cada uno de los invitados para que esté a disposición de todos. Sí, Así y que muy buscar contento. cómo hacerlo útil para los demás, ¿verdad? A veces uno piensa, Sí. ¿qué es lo que más le interesa? Muy bien. Bueno, y la última, y si este le llamamos, pasa la viga, igual que Tomás dijo: "Ah, que venga Gianfranco, que nos explique de la sucesión familiar de las empresas familiares". ¿A quién traemos a un nuevo episodio de Líderes de Acero? Mira, buena pregunta. En mira, que tiene también una linda historia, también podría ser Roberto Sandón. Ujú. Roberto Sandón, que es de APSA, que era también ex Bosca de de todas las parrillas y ¿cómo se llama? Las chimeneas, todo el tema de la creo que él tiene mucho que aportar, tiene una visión también bien, una visión del mundo metalmecánico, de la preparación de materiales, de cómo que él ha viajado mucho también en Estados Unidos, Europa, y quiere aplicar algo más o menos similar aquí en Chile. Creo que puede ser muy interesante su visión y cómo ve el mundo metalmecánico. Yo creo que puede ser Y un ahora aporte bien interesante. y ahora la última, la última, la última. ¿Qué le Sí, no, preguntamos? yo, ¿ah? Una pregunta, ¿cuál sería, qué pregunta le trasladamos, a él? Una pregunta que digas: "Oye, a Roberto pregúntale esto". Yo creo, ¿cuál es su visión del mundo metalmecánico en el futuro? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Pues tenemos ya título incluso casi para el episodio. Muy bien. Oye, Gianfranco, te agradezco muchísimo. Ha sido muy entretenido. Tu visión emprendedora, de lecciones aprendidas, de cómo a veces en los podcasts se habla de los momentos más bonitos de la empresa. Tú nos has hablado de lecciones aprendidas quizás en momentos de los más durísimos de la empresa. Y creo que son Sí, de increíble utilidad. Así que una vez más te agradezco no, y ya te José. emplazamos a cuando aparezca ese nuevo negocio metalmecánico. Sí, Te de todas vuelves a... maneras, José. Oye, muchas gracias. Se me pasó volando en el tiempo, así que feliz de poder aquí aportar con un granito de arena a toda la audiencia que tiene. Si al final lo importante es lograr transmitir los aprendizajes para que, si al final, más que oye, que te van a copiar, no, al final uno tiene que mostrar y ser, cuando uno es bueno hacia afuera también te llegan cosas buenas, y es importante transmitir los aprendizajes porque uno aprende mucho mejor cuando la caga o cuando no toma buenas decisiones, uno aprende mucho más y eso es importante también transmitirlo para que menos tomemos malas decisiones y tengamos mejor industria, tengamos mejor mercado, tengamos un mercado también íntegro, un mercado con valores, que yo creo que eso es fundamental. Sin duda, sin duda. Pues una vez más, muchísimas gracias. No, gracias, José. Y nada, así llegamos al final de este episodio de Líderes de Acero, ¿eh? Siempre, como decimos, el podcast para quienes respiran estructura metálica. Y quiero agradecer a mi equipo, a Salva en la producción, a Anne Nelson en la edición. Y como decía Gianfranco, si te gustó, suscríbete, compártelo y hagamos la comunidad todavía más grande. Nada más. Nos vemos puntuales y alegres la próxima semana.